8 de la mañana con 11 minutos, 8 con 11 minutos. Saludamos a esta hora vía telemática al doctor Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, que ya está con nosotros, como lo indicamos, vía telemática. Doctor Pontón, buenos días, bienvenido. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Y vivimos un nuevo episodio de la crisis carcelaria que evidentemente no encuentran solución, y entre las primeras medidas que ha adoptado el nuevo ministro del Interior es el traslado de 5 cabecillas de bandas delictivas a una sola cárcel. El ministro Patricio Carrillo anunció esto la tarde de ayer, que se realizará este traslado de los líderes de estas bandas delictivas de la cárcel de Turi hasta el centro de máxima seguridad en la provincia del Guayas. ¿Qué opinión le merece esta primera decisión del ministro del Interior para enfrentar este nuevo episodio de la crisis carcelaria? Buenos días, bienvenido. Hola, Licenia, un saludo, Alexis. Bienvenido, doctor. ¿Cómo están? Un gusto estar aquí. A ver, cuando suceden este tipo de eventos, los gobiernos tienen que dar acciones necesarias. Estamos hablando, son políticos, y los golpes de efecto en estos sentidos son, digamos, cuasi necesarios. No quiere decir que son justificables, pero entiendo que por ahí va la cosa. Tal vez es una medida apresurada, porque tengo entendido que si se requería traslados, esto no obedece un plan sistemático de traslados y reubicación de gente, ¿no? Esto es una respuesta a un problema que se dio de una violencia de una masacre de 20 personas, a la cual el Estado tiene que dar una respuesta contundente a eso. Lastimosamente, cuando ese tipo de acciones, que obviamente no estuvieron planificadas, se hacen de esta manera, el resultado puede ser más costoso que el mismo problema, ¿sí? ¿Qué quiere decir con ello? Porque se sabe que las cárceles, lastimosamente en Ecuador, las cárceles son manejadas por las bandas criminales. En este caso, en la provincia de la SUAE, la cárcel de Turi, lo maneja esta agrupación Los Lobos, que según tengo entendido, relatos periodísticos dicen que es la segunda banda criminal más grande que tiene las cárceles, que compiten palmo a palmo con los choneros por el control de las cárceles. Y por un tema de reubicación, y para evitar que se maten, los han reubicado alrededor del tema del Turi, el sur del país. Tengo entendido que están en Machala, tengo entendido también que están en Cotopaxi. Pero si usted quita aquí 5 cabecillas en unas cárceles donde se han mostrado medianamente pacífico, el Turi no ha tenido eventos de violencia en los últimos años. Ojo, el último año, perdón, en febrero tuve el último evento de violencia, y de ahí se ha mantenido medianamente tranquila. Posiblemente usted está alterando un manejo, la gobernanza penitenciaria en este sentido, porque lo que está haciendo es que estas cabecillas dejan de tener control, se lo aísla, y entrarán otro tipo de gente y de cabecillas por que se disputarán el poder, ¿no? Y eso ya lo hemos vivido. No creo que no soy no hay que ser adivino para presumir que eso se puede dar, y es muy factible que suceda. Por lo tanto, no creo que es una medida planificada, ¿no? Es una medida de golpe de efecto que nos han tenido así por muchos años, y todos sabemos las consecuencias. Doctor Pontón, qué gusto saludarle, buenos días. A ver, siempre hay algo que me llama la atención. Digamos, yo no soy un experto en seguridad, pero sí me llama la atención que, digamos, tal cárcel es controlada por los lobos, la otra cárcel por los tiguerones, la otra por los choneros. O sea, las cárceles no son controladas por el Estado, no son controladas por los guías penitenciarios, no son controladas por la SNAI, no son controladas por la Policía Nacional. O sea, ¿cómo podemos aceptar, doctor Pontón, que la primera tesis es que estas cárceles están controladas por determinadas bandas? Eso quisiera que usted me ayude a tratar de entenderlo. Yo tampoco lo entiendo, Alexis, somos dos. Usted está en la penitenciaria litoral, o sea, lo que se pretendió en un momento de tener un modelo de cárceles de super máxima seguridad, que todos sabemos de qué consiste eso, de clasificación, digamos, administrativa de la población en función del riesgo. Eso quedó diluido porque ahorita los que marcan el parámetro de decisión de dónde va una persona y dónde ves son los grupos delincuenciales a dónde se pertenece, ¿no? A qué grupo delincuencial pertenece tal persona que entra. Y así es la tónica, o sea, los que ponen la administración, los que ponen el control de las cárceles son los grupos delincuenciales, ¿no? Estas bandas. Y eso es una muestra clarita de ello.
Y el informe de la CIDH lo dice, el gran problema que tienen las cárceles, ya creo que hay un tema que ahí me voy a poner bastante sociólogo, yo soy sociólogo, es que él hablaba de un concepto de autogobierno, que es un concepto interesante, porque por lo general yo siempre he dicho que ese concepto de autogobierno es un concepto bastante viejo, ¿no? De la época de Correa, es histórico, ¿no? Al parecer el sistema, las cárceles se han manejado así, ¿no? Han dejado que que tampoco está mal que dejar que cuando, bueno, que la gente se autorregule, haya redes de solidaridad, ellos mismos establezcan sus reglas internas. Digamos, cuando eso puede ser hasta positivo, en un momento de buscar mecanismos informales de control social al interior de los centros penitenciarios, porque el Estado se retira, el Estado entra hasta la puerta y listo, ahí es una parte, ahí preina todo lo que es corrupción, violaciones, abusos, estigmas, pobreza estructural, hacinamiento, etcétera, etcétera. Y todos sabemos cómo han sido las cárceles, ¿sí? El problema que tenemos últimamente es que ese gobierno, que por más que se trató de hacer un modelo de gestión distinta en el año 2013, eso quedó diluido por todos los problemas que todos sabemos, ¿no? Falta de presupuesto, cambio de orientación de los ministerios, etcétera. Prevaleció un viejo sistema, al final, que está ahí, y en un contexto muy distinto, que son cárceles muy grandes, y a eso mete usted el narcotráfico. Entonces usted está hablando de un autogobierno gobernado por el narcotráfico. Antes era banda más pequeña, la penitenciaría del litoral, usted hace recorrido en fuentes periodísticas y se da cuenta que los problemas de las bandas, por ejemplo, ayer identificó una noticia en el año 2008, decía, la penitenciaría del litoral está dominada por bandas criminales que extorsionan y roban, bla, 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 bla. Eso es un tema que ya se sabía, ¿no? Pero actualmente esas bandas son mucho más peligrosas y mucho más, como se dice coloquialmente, avesadas, ¿sí? Que ahorita sí el Estado, ante esos eventos, tiene un problema histórico y un problema real de seguridad, de poder. Entonces, por eso es que el Estado, ese diagnóstico, se ha hecho tan complejo poder controlar las cárceles en general, porque primero no tienen las capacidades, porque nunca se desarrollaron, ¿no? El cuerpo de seguridad del SNAI es un chiste, perdón que lo diga así. Y por otro lado, un poder óptimo de estas bandas delincuenciales. Por lo tanto, el problema es mucho más grave, y creo que es una apuesta de largo plazo, que el Estado, de corto y mediano plazo, que el Estado tiene que hacer, y hacer esfuerzos incrementales por recuperar el control, que lastimosamente eso va a costar mucho dinero. Ayer yo le voy a... Pero yo ahí prefiero que cueste dinero y que no siga costando vidas. O sea, en la entrevista anterior hacíamos referencia de que el Ecuador tiene en reservas internacionales 10,000 millones de dólares, mientras acá en las cárceles no podemos tener un sistema operativo de vigilancia, ni tenemos detectores ni filtros para detener el ingreso de armas, de drogas, de cuchillos, etcétera. De acuerdo, porque la vida no tiene precio, partamos de eso, pero independientemente de eso, hay otros factores que se alteran. O sea, porque se dice que si usted no controla las cárceles, mucho más menos va a poder controlar las cárceles de las calles. Y eso en Guayaquil estamos viviendo. Las cárceles, lo que pasa en Guayaquil es un continuo lo que pasa en las cárceles. Eso tiene relación directa sobre otro tipo de problemas, económicos, políticos, sociales. Al final el problema es que se pierde todo. Yo creo que eso, de alguna otra forma, la gente es consciente de eso, ¿no? Todos esos grupos de gente que cree que a sí mismos que son delincuentes, así hay que tratarlos. Yo creo que eso se está perdiendo porque la gente claramente se indigna ante este tipo de situaciones. No sé, es mi percepción, no tengo datos para decir eso, pero me parece que hay por lo menos una conciencia colectiva de que se debe hacer algo distinto en las cárceles y por lo tanto debe ser un centro más humanos. Pero sí, yo creo que el problema básicamente es eso, ¿no? Esa visión austera que es terrible, ¿no? Esa visión creo que es... no tiene sentido usted tener plata en una cuenta en el exterior para decir tengo unas reservas monetarias grandes cuando aquí me empieza a faltar de todo y eso tiene efectos desencadenantes en múltiples áreas, ¿no? Y eso creo que es una visión política que yo tampoco estoy de acuerdo. Pero bueno, hay que darle beneficio a la duda. El gobierno se ha comprometido. Tenemos, digamos, la diferencia del gobierno de Moreno, es que Moreno no le importaba. A este gobierno, que no lo ha creado el problema, se ha demorado, sí, pero por lo menos tenemos la política de rehabilitación social que la tiene, no ha habido, hay que decirlo que es así, ya se ha construido una política. Tenemos el informe de la CIDH como organismo internacional, que puso un informe que yo creo que está bastante bien hecho, ¿no? Establece claramente una hoja de ruta de lo que hay que hacer. Y un gobierno que por lo menos muestra, por lo menos con crear un ministerio del interior, que es un pedido que se le hemos venido haciendo a la gente que trabajó en estos tiempos por muchos ámbitos, por mucho tiempo, ¿no? Lastimosamente hemos perdido mucho tiempo, 4 años, pero bueno, mejor es tarde que nunca, ¿sí?
muestra un poco de visiones, una intención de cambiar las cosas. Ayer le escuché al general Carrillo en una entrevista decir que se van a invertir en los próximos 4 años $1.200 millones en seguridad. $1.200 millones. Eso quiere decir que de los 3 años que le cuesta al gobierno, tendría que invertir $400 millones al año. Bueno, aquí habrá que ver cómo se lo va a gastar, porque no se trata de decir que va a invertir, es cómo se lo va a gastar, ¿no? Doctor Pontón. Hay que establecer planes. Y una sociedad civil, activada en esto, porque lastimosamente si usted no se activa, usted mañana no, porque ya se ha dicho que se invertir recursos, pero nadie sabe a dónde van. Las muertes siguen habiendo y las masacres siguen existiendo, ¿no? Doctor Pontón, usted decía que este traslado de los cabecillas de la cárcel del Turi a la provincia del Guayas, a la prisión de máxima seguridad, es un golpe de efecto, evidencia que no es una medida planificada. ¿Podría traer consecuencias, me refiero tanto al interior de la cárcel en Turi o de otras cárceles por las conexiones que tienen estas bandas, o trasladarse esas consecuencias a las calles, como está pasando en la ciudad de Guayaquil? ¿Qué tipo de consecuencias podría traer este traslado? Porque yo me imagino que no estarán de acuerdo los señores que fueron trasladados y podría haber algún tipo de represalia. Y ante esa eventual represalia, ¿cómo deberían actuar las autoridades? Sí, el problema que tiene el gobierno, básicamente lo que yo le veo el efecto es, usted quita cabecillas y usted con cabecillas alguien se disputará. El mundo de las carcelarias es un mundo muy anárquico, ¿no? Donde no existen reglas formales, existe la violencia, la extorsión como un mecanismo de regulación de la vida cotidiana, la corrupción. Entonces, y maneja mucho dinero también, no hay que ser muy economista para darse cuenta de eso, ¿sí? Y ese esquema de poder, usted lo altera y mañana se disputarán 2 bandas que querrán tomar la control de esas cárceles. Presumiblemente es lo más lógico que se pueda saber. No sé, todavía no me da la cabeza para saber qué otro tipo de efectos pueden haber. Tal vez tener cerca a otras bandas rivales puede ser también un efecto de venganza al interior de ellos. Y obviamente eso se trasladará a las calles, ¿no? Los Lobos es una banda criminal muy fuerte, ¿no? Que disputan palmo a palmo con los pioneros del control del sistema penitenciario en general, ¿no? Pero tiene efectos necesarios. Pero bueno, va a decir, bueno, algo hay que hacer, sí, pero yo lo que pido es política pública, no golpes de efectos ante eventos que están pasando de esta naturaleza, porque de golpes de efectos hemos pasado, ¿no? A mí me preocuparía, por ejemplo, que el gobierno mañana diga, estado de excepción en las cárceles. Perfecto. Por lo general, los estados de excepción han servido para que el gobierno no haga nada, porque es como un golpe de efecto. Moreno se pasó declarando estados de excepción, y nunca hizo absolutamente nada en las cárceles, ¿no? Entonces, lo que estamos ahorita es un problema acumulado de varios años, y esa es gran parte del problema. Entonces, la idea es cómo hacer que el gobierno trabaje, haga su política de corto, mediano plazo, independientemente de que pueda parar este tipo de cosas, ¿no? Porque yo sí creo que aquí hay que distinguir una cosa, es lo que se hace a las cárceles desde el punto de vista estructural, y por otro lado, atender a este problema que es complejo. Y yo creo que ahí lo que sí me queda un poco sin sabor es, ¿qué pasa con la inteligencia carcelaria, no? Eso es algo que se pregunta, porque ya la gente aprende con el tiempo, ¿no? La gente aprende, o sea, usted y yo, si no nos vuelve a pasar, pero siempre estamos fallando, ¿no? Y estas crisis se sabe, y no quiero ser yo un erudito y decir que tengo siempre la razón. No se sabe que ya se vienen cocinando días antes y que la información fluye y que no llega oportunamente. Tal vez aprovecharon los cambios de ministros que hubo, no sé. Como no cambia el ministro hasta que se siente bien, poco ahí aprovecharon los criminales y se mataron. Capaz fue eso, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que, y lo que establece la misma CIDH y lo establece los organismos internacionales, que se necesitan tener claros protocolos para actuación en temas de crisis, ¿sí? Muy claros, y hay que tener capacidad del Estado instalada para reaccionar de inmediato y tener un sistema de inteligencia que fluya y que la información llegue a los decisores para parar este tipo de masacres, porque las masacres no se hacen en 2 segundos, se las viene cocinando días antes y se ejecutan, como en el caso de Guayaquil el año pasado, cerca de 12 horas, ¿no? Pasaron hasta que la policía pudo entrar. Sobre las declaraciones del día de ayer del actual ministro del Interior, del señor Patricio Carrillo, vincular el escenario político, que también es conflictivo, a una situación de violencia de los niveles que han ocurrido en el Turi o en la penitenciaría litoral, corresponde a la realidad. O sea, algún crédito le podemos dar al ministro cuando dice esto de la conspiración puede tener algo que ver, pero no tengo pruebas. O sea, es la típica a la que nos han acostumbrado, ¿no? Lanzan por ahí un globo de ensayo,
sin pruebas, como el otro día igual lo hizo Juan Manuel Fuertes, pero ¿se le puede dar algo de crédito a una declaración tan incendiaria como la del ministro Carrillo, o es simplemente irresponsabilidad del funcionario? Cuando ya usted tiene gente que dice lo mismo, usted cree que tiene patente corta decir exactamente lo mismo, y al final lo que cita son bonitos elementos para justificar de alguna otra forma y poner y traer la opinión pública a un debate que no le va a generar olas. Entiendo que por ahí va la cosa. Ahora, si usted se pone en eso, yo podría decir también que esto es producto de que de pronto el gobierno quiere generar un distractor para evitar la crisis política y tenerlos pensando en las cárceles. O sea, la teoría de conspiración da para todo, ¿no? Lastimosamente son los políticos que la crean, ¿no? Si lo dice una persona de la sociedad civil, que lo diga. El gobierno necesitamos seriedad frente a este tema, pero yo creo que no hay que ser... o sea, ve el informe de la CIDH, que usted sabe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no pueden gustar o no gustar, pero al final es un organismo creado para eso, ¿no? Y ellos vinieron, hicieron observación, se entrevistaron con muchas personas, no entraron a la penitenciaría, pero en todo caso no creo que el informe está mal hecho, me parece que es sensato, recoge algunas visiones, es plural, ¿ya? Y dice las cosas como son, ¿no? Ha dicho a ellos que esto es producto de... Primero se acabó con el informe de CIDH, se acabó el relato de que esto es producto de la base de Manta, del narcoestado, de no sé cuánto, de que el pacto con las mafias. Nunca dice nada de eso, ¿no? Y segundo, tampoco habla de que todos estos eventos de masacre son creados por las facciones opuestas al gobierno. No lo dice porque son informes serios. Está bien que ser serio, ¿ya? Yo le recomendaría a Patricio, que yo lo conozco, que ese tipo de lenguaje no le conviene al gobierno y a la policía entrar, porque lastimosamente es tan recurrente el tema cárceles que lastimosamente ponerse en ese plano, yo creo que van a salir perdiendo en esta situación, porque básicamente lo que están haciendo es ocultar que el Estado no puede controlar las cárceles y la responsabilidad es del gobierno en ese sentido, ¿no? Ahora, doctor Pontón, ¿cómo entender que pese a que se hacen regularmente estos operativos entre la policía y las Fuerzas Armadas, que se hacen este tipo de requisas, todavía este problema del ingreso de armas no se controle? Al menos no ha sido así en la cárcel del Turia. Ayer el propio ministro del Interior mencionaba la gran cantidad de armamento que se encontró entre armamento blanco y pistolas, hasta fusiles, decían, y además 1.312 litros de licor. ¿Cómo es que entra todo eso a la cárcel si se supone están trabajando allí los policías y los militares para controlar la seguridad? 1.312 litros de licor, armas de grueso calibre, armas blancas, por no decir las otras cosas que encontraron. ¿Cómo nos explicamos esto? ¿Cómo podemos entender esto? Corrupción y extorsión, pues. O sea, porque si usted no lo corrompe, lo extorsiona para que lo deje pasar. Y ese es el problema de las cárceles. Que no solamente es porque... Claro, usted sabe que para que usted regrese ese tipo de cantidad de material, que no es pequeño, se necesita una red de corrupción enorme, ¿no? Que está arraigada en toda la estructura del Estado y que tiene cómplices sociales, toda la sociedad civil muy articulados. Pero también hay que ponerse de plano a esta gente. Si a veces esa gente no permite el ingreso, por ejemplo, de drogas, posiblemente también sea extorsionada, pues, o sea, asesinada, ¿no? El problema es que la gente que trabaja en ese mundo vive en un mundo bastante al acecho, al sol. Entonces el miedo es el principal detonante de las desgracias, por ejemplo, como la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso que presumiblemente puede estar pasando en la justicia en el caso del país, porque el crimen organizado opera así. En este momento, en simultáneo, mientras estamos conversando con usted, doctor Pontón, el presidente está en su espacio de los días martes, ¿no? En conversación, parece que está con María Mercedes Cuesta, ex asambleísta de Fuerza Ecuador, hoy nuevamente periodista, y con el colega Fernando Correa de Telerama. Y tengo entendido que ha dado declaraciones. Tenemos el video porque sería pertinente escucharle con respecto de este tema, para ver qué es lo que ha dicho el presidente Lasso con esto que ha sucedido durante el último fin de semana, la crisis carcelaria que nuevamente se reaviva con la masacre del Turi y los hechos y acontecimientos que han ocurrido en los últimos meses y años también. Escuchemos. Y La Roca es la cárcel de máxima seguridad a la que se le han hecho urgentes adecuaciones para recibir a estos tristemente célebres jefes de bandas delincuenciales que ya desde anoche están en La Roca. Y luego, si es necesario, construiremos alguna cárcel de máxima seguridad con tecnología moderna
porque la verdad que 5, 10, 20, 30 o 100 delincuentes no pueden mantener en zozobra un país. Si es necesario, construiremos una cárcel de máxima, si es necesario, construiremos una cárcel de máxima seguridad con tecnología moderna. Digo, las que tenemos actualmente no podemos dotarla de esa energía moderna mientras construyen la cárcel de máxima seguridad, doctor Pontón. A ver, es que lo que pasa es que ahorita la retórica está articulada a máxima, mañana nos meteremos una ultra máxima y después otra super máxima. Y nunca terminamos de acabar, ¿no? O sea, ninguno de los centros de rehabilitación que tenemos se puede considerar de máxima seguridad. Por eso, si ya tenemos una, ¿para qué necesitamos? Sí, el problema del modelo penitenciario, que eso lo establece el correísmo, de una crítica que yo le he hecho, es que, bueno, ellos se construyeron estas famosas megacárceles, ¿no? Y tenían una explicación. Básicamente, ellos trabajaron con el concepto de economía de escala. Es decir, bueno, una megacárcel alberga una mayor cantidad de gente, son más fáciles de administrar, más baratas, bueno, pero ahí hay que hacer una serie de... No se agota la infraestructura, no se agota la infraestructura. Hay que hacer un nuevo sistema, un nuevo modelo de gestión penitenciaria que empieza con instituciones, sistemas de información, tecnología, guías penitenciarios, etcétera, etcétera. O sea, hay que crear un sistema. Y eso se quedó en ascuas, ¿no? En el 2015, que desapareció por el tema de la crisis, se vengó y con Moreno lo trituró, ¿no? Habría que preguntarle a la ex asambleísta, la que fue, me dejó el SNAI, el Ministerio de Justicia en un momento, no recuerdo, Alvarado. Rosana Alvarado. ¿Por qué decidió acabar el Ministerio de Justicia y pasar al SNAI? Porque yo tengo entendido que en esa transición, por ejemplo, se perdieron muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el sistema informático, de gestión informático, que es clave para el sistema de control, se perdió, y eso no lo han dicho mucha gente, el SNAI. Nadie sabe qué pasó, ¿no? Se desestructuró, o sea, ni siquiera es que se pasó un ministerio a otro, se desestructuró. No sé con qué intención, no sé con qué premisa, no sé si lo que primó solamente es la austeridad, que en ese momento estábamos todos cantando consignas de libertad, pero lo que estaba haciendo es destrozar el Estado, ¿sí? Y la prueba es la SNAI, ¿no? Me parece que ese es un tema, pero yo lo que creo que aquí es algo que debe pensarse, más que crear más cárceles de máxima seguridad, es un nuevo modelo de sistema penitenciario. Yo creo que el Estado necesita cárceles más pequeñas, porque estas cárceles en sí son mucho más costosas a administrar. O sea, lo que se pretendió ahorrar ahorita es mucho más costoso recuperar, porque usted genera cuerpos como la penitenciaria, que ojo, la penitenciaria fue remodelada, no fue inaugurada, no fue creada como nueva, Yo sostengo, por ejemplo, que la penitenciaria electoral, y dado históricamente es una cárcel bastante problemática, eventualmente en algún momento podría pensarse ser cerrada esa cárcel, porque no sé si cumple las condiciones para tener de seguridad y de rehabilitación social que necesita para tener. No sé si es pertinente tener un complejo penitenciario de 15.000 personas, por ejemplo, porque ahí está la regional, está la de mujeres, está la penitenciaria electoral, etcétera. Son 15.000 personas que suman en Guayaquil. Es la ciudad más peligrosa del país, no sé si eso quepa, porque usted también tiene que también mirar las cosas con otro tipo de aristas. Pero eso es una discusión importante que hay que establecer, ¿no? Pero yo no veo que esa discusión esté presente, ¿no? Y no veo que de pronto los recursos que se ha comprometido, que dice que se va a gastar, estén orientados a eso, porque yo creo que el sistema penitenciario tiene que ser reorganizado en el país, porque las situaciones de seguridad del país lo ameritan, ¿ya? Lo ameritan. Y tal vez sí, las cárceles que se tenga, el Cotopaxi, el Ture, tienen que ser rehabilitadas, tienen que ser parceladas, tienen que ser de otra forma rediseñadas, porque este modelo de tener poblaciones tan grandes en complejos penitenciarios no ha sido una buena medida. Yo en eso sí he sido bastante crítico y no tengo por qué negarlo, ¿no? Uh-huh. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Pontón, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, que ha estado con nosotros. Muy amable, doctor Pontón, muchísimas gracias.